Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos del primer grado de secundaria de la asignatura Ciencias y Tecnología, Biología. Esto es Aprende en Casa, una opción para que estudien desde casa y también una oportunidad para compartir y comentar lo aprendido con sus familiares. El tema de esta sesión es ¿qué tan buena o mala puede ser la manipulación genética? La manipulación genética de plantas y animales empezó desde que pasamos de la recolección y la caza a la sociedad agrícola. Es en los últimos años cuando la comunidad científica ha podido tomar genes de una especie y los ha puesto en otra. ¿Qué oportunidades y retos abre esto? Veamos el siguiente video. Hoy va a estar padre la clase de Ciencias y Tecnología. Sí, me encanta cuando entramos al laboratorio. Pues vamos. La biotecnología es tan antigua como las primeras intervenciones humanas en la obtención y transformación de plantas y animales para su beneficio. A lo largo de la historia, los seres humanos han seleccionado plantas y animales con ciertos rasgos y han propiciado su reproducción. De esta manera se han transformado y mejorado las características de muchas especies que forman parte de nuestra vida actual. También es biotecnología el conocimiento ancestral sobre la producción de quesos, panes y bebidas alcohólicas, que se obtienen a través de la fermentación de leche o frutas. En el siglo XIX, Louis Pasteur descubrió los microorganismos responsables de la fermentación, las levaduras. Desde entonces se ha buscado mejorar los cultivos de bacterias y levaduras con las que se obtienen los alimentos que son producto de la fermentación. El desarrollo de la biotecnología médica dio un gran salto cuando Alexander Fleming descubrió que el hongo Penicillium impedía la reproducción de bacterias en una caja de cultivo, actuando como antibiótico. Posteriormente se aisló y purificó la sustancia producida por el hongo, y desde entonces se utiliza para tratar infecciones causadas por bacterias. Actualmente se producen antibióticos específicos y muy eficaces para el tratamiento de múltiples infecciones. La época moderna de la biotecnología está asociada al descubrimiento de la estructura del ADN, los genes y el código genético. Los avances actuales de la biotecnología basada en la manipulación genética han permitido el desarrollo de áreas como la salud y la medicina, la producción agrícola y ganadera, la industria alimentaria, así como la búsqueda de soluciones a la contaminación ambiental. A partir de estos avances, se han desarrollado plantas y microorganismos transgénicos con los que se producen vacunas y medicamentos que permiten prevenir y curar múltiples enfermedades. Incluso es posible insertar genes que permitan revertir el desarrollo de enfermedades genéticas. La biotecnología médica es uno de los campos de mayor investigación en el mundo, incluido nuestro país. Entre las aplicaciones de la biotecnología moderna, se pueden mencionar plantas capaces de resistir condiciones climáticas extremas, las que producen frutos que se mantienen frescos durante largos periodos, unas más que generan sus propios insecticidas y otras que contienen una mayor cantidad de proteínas o vitaminas necesarias para la salud humana. También se han producido bacterias que ingieren y transforman materiales normalmente no biodegradables, como plásticos y petróleo. O incluso ganado al que se le han insertado genes humanos para producir leche con cierto tipo de proteínas, que se emplean en la elaboración de medicamentos. Como podrás observar, son muchos los beneficios que puede aportar la biotecnología moderna. Sin embargo, es necesario considerar que la producción de ciertos organismos genéticamente modificados pueden afectar al medio ambiente y la salud humana. Un aspecto de suma importancia es tomar en cuenta las aplicaciones que pueden lesionar la integridad de las personas. Es así que ha surgido la bioética, campo de investigación científica y social, que busca vigilar y regular la forma en la que se usa la biotecnología moderna, prohibiendo las que lastimen o pongan en riesgo la salud e integridad de los seres humanos. Ya me quiero comer este yogurt. Sí, pero tienes que dejar que fermente como dijo la maestra. Ya sé, pero qué padre todas las cosas que ha hecho la biotecnología. Sí, pero también tiene sus riesgos. ¿Y ustedes qué tomarían en cuenta para que los experimentos de manipulación genética se realicen con ética y responsabilidad? ¿Cuáles consideran que pueden ser los mayores beneficios que ofrece la manipulación genética? ¿Cuáles consideran que pueden ser los mayores riesgos? Veamos qué relación hay entre los alimentos transgénicos y la salud.
Ya está, David. Apúrate. ¿Hiciste la tarea? Sí, leí en internet sobre los transgénicos y anoté algunas cosas en mi cuaderno. A mí me impresionó mucho lo que investigué ayer. Con las recientes investigaciones sobre el ADN y los genes, se ha logrado descifrar gran parte del código genético de muchas especies de seres vivos, incluido el del ser humano. Se sabe qué características codifican determinados genes y se reconoce su localización en la cadena de ADN. Con este conocimiento, se ha logrado modificar las características naturales de algunos organismos. Por ejemplo, se obtienen plantas más resistentes a sequías o ataques de plagas, ganado que produce una mayor cantidad de leche o carne, y también microorganismos que segregan sustancias muy parecidas a las que se producen en las células humanas, las cuales se utilizan en medicamentos. Los científicos especializados en ingeniería genética utilizan métodos para obtener organismos transgénicos, también llamados OGM u organismos genéticamente modificados. Uno de estos procedimientos consiste en trasladar una parte de la cadena de ADN de un organismo, la cual determina ciertas características al núcleo de otro organismo de otra especie, cambiando su constitución genética y modificando así algunas de sus características de especie. Eventualmente, estas nuevas características podrán ser heredadas a sus descendientes. Mediante la manipulación genética, se han obtenido bacterias capaces de producir insulina, hormona cuya falta en el organismo humano es causante de diabetes. La insulina que producen es similar a la humana, y su producción es relativamente económica. Desde hace 20 años, se producen alimentos con organismos transgénicos. Sin embargo, algunos científicos, productores, agricultores y consumidores dudan sobre su seguridad y promueven la discusión acerca de los efectos que pueden tener en la salud humana. Por ello, se insiste en la necesidad de profundizar en las investigaciones que aclaren estas situaciones. También hay preocupación sobre el efecto que los transgénicos tienen en la reproducción de especies no transgénicas, en el suelo y en los ecosistemas. Hoy en día, aunque los estudios aún continúan, ya se producen y comercializan gran cantidad de ingredientes y productos alimenticios, que son el resultado de cultivos transgénicos. Algunos se importan, principalmente de los Estados Unidos, como las harinas de maíz y de soya, los cuales se utilizan en la elaboración de productos industrializados. Con maíz transgénico se elaboran tortillas y tostadas de paquete, aceites, frituras y cereales de caja. La soya transgénica es el alimento más difundido y utilizado en la elaboración de muchos productos, como bebidas, aceites, chocolates, fórmulas sustitutas de leche materna, alimentos procesados para niños, sopas, pan, cereales, entre muchos otros. En la mayor parte de esos productos también se ha encontrado un herbicida llamado glifosato, que es utilizado en todos los cultivos de organismos genéticamente modificados y que puede afectar la salud humana. Hay teorías derivadas de varios estudios científicos mencionando que algunas alergias, alteraciones en el sistema inmunológico e inclusive varias enfermedades severas tienen su origen en los alimentos elaborados con productos transgénicos. El consumo de carne o leche de ganado alimentado con semillas y forrajes transgénicos se asocia con ciertos tipos de cáncer. Los productos que se venden en nuestro país no informan al consumidor si el producto que compra contiene organismos genéticamente modificados. En Europa, las organizaciones de consumidores han exigido que los alimentos con transgénicos se etiqueten informando su contenido. En México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Medicina Genómica investigan sobre los efectos de los transgénicos y los organismos genéticamente modificados en la salud, pero aún es un largo camino. Cuando llegamos te había dicho que me había impresionado lo que leí, pero Ya es que... sé, eso de no saber lo que comemos no está bien. Todos los productos deberían estar etiquetados debidamente. Sí, la tarea que nos dejaron está muy difícil, ¿no crees?
Hay que hacer una lista de pros y contras de los transgénicos. Es muy importante saber todo eso. Sí. ¿Y tú, ya tienes tu lista de pros y contras de los transgénicos? ¿Cuáles creen que son los mayores beneficios que ofrece la manipulación genética a la salud? ¿Cuáles creen que son los mayores riesgos? Ahora reflexionemos acerca de sus implicaciones en el medio ambiente. ¿Qué relación podría tener la manipulación genética con la biodiversidad en México? En particular con el ecosistema que conforma la milpa. Veamos el siguiente video. Qué emoción que vamos a hacer este paseo. Sí, dicen que vamos a dormir en el campo. Pues claro, ese es el chiste, convivir con la naturaleza. Sí, va a ser bien padre. Nuestros antepasados crearon una forma de cultivo de maíz en el cual se incluyen, en la misma parcela, otras plantas comestibles y medicinales. Este sembradío recibe el nombre de milpa, del náhuatl mili, cultivo, y pan, encima del lugar. Es un policultivo, al contrario del monocultivo, en el cual solo se produce maíz, eliminando todo vegetal ajeno. El producto principal es el maíz, pero también se obtienen calabaza y frijol. Estos tres productos se reconocen como tríada mesoamericana. Además, se obtienen diversas variedades de chiles, habas, tomates, tomatillos y, de manera natural, se propicia el crecimiento de quelites como las verdolagas, guasontles, romeritos, así como algunas plantas medicinales. De igual manera, en este espacio se recolectan hongos, insectos comestibles, chapulines, roedores, tuzas y armadillos, los cuales forman parte de la alimentación de los campesinos milperos. Es frecuente encontrar la milpa rodeada por árboles frutales, nopales y magueyes, utilizados para bordear sus campos de cultivo. En la milpa se aprovechan como recursos alimentarios, lo que en otro tipo de cultivo se considera plaga. Por ejemplo, el hongo cuitlacoche, considerado una delicia en la cocina mexicana. En las diferentes regiones climáticas de nuestro país se cultivan distintos tipos de milpas, y los productos que se obtienen, siempre alrededor del maíz, dependen del clima, del tipo de suelo, de los recursos disponibles, de las tradiciones y necesidades alimentarias. Y claro, de los saberes que los campesinos van construyendo con sus experiencias compartidas. La milpa brinda a los campesinos los alimentos ricos en los nutrientes que conforman una dieta correcta, completa, suficiente, variada y equilibrada, y permite la autosuficiencia alimentaria. La milpa representa un ecosistema diverso, en donde interactúan los factores abióticos, luz, agua y suelo, con una gran cantidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos. Estas interacciones y convivencia conforman extensas cadenas y redes alimentarias. También se favorecen otras interacciones. Por ejemplo, los tallos de la planta de maíz sostienen las guías de las plantas de frijol y las aves e insectos propician la polinización. Es así que la milpa, como ecosistema complejo, permite el control biológico de plagas, la conservación de la fertilidad del suelo y la conservación de especies. Veamos el Valle del Yaqui, en Sonora, en donde el cultivo tradicional se hace en medio del monte, rodeado por la fauna y flora original. Los campesinos no necesitan aplicar insecticidas ni herbicidas para cuidar su cultivo, pues el control de plagas se lleva a cabo de manera natural. Cerca de esta comunidad hay lugares que tienen plantíos que parecen perfectos. Todas las plantas son idénticas, pues se le da una mayor importancia a la producción comercial y mercantil. Por ello se usan insecticidas, herbicidas y fertilizantes que, a la larga, agotan y contaminan el suelo y a los mismos cultivos. Alrededor de la milpa hay tradiciones y expresiones culturales, como los rituales de agradecimiento a la Madre Tierra, con cantos, danzas y oraciones. Se ofrendan flores y se invoca a su generosidad. La milpa tiene beneficios nutricionales, ecológicos y culturales. Es completamente orgánica y libre de agroquímicos. Cuando los campesinos preparan la tierra, seleccionan las semillas, las siembran y cuidan su cultivo. Le llaman hacer milpa. Pero también se hace milpa cuando se reconoce y valoramos sus beneficios alimenticios, culturales y ecológicos y, por supuesto, cuando consumimos a precio justo lo que de ella se obtiene. No le dices hola, me llamo Fran. Pues no. ¿Qué fue lo que más te gustó?
Pues reconocer que las milpas fueron creadas por nuestros antepasados y los beneficios que tiene con la siembra de otras plantas, además del maíz. Y en comparación con los ¿cómo se llamaban? Policultivos, Pablo, policultivos. Sí, a mí me llamó la atención lo mismo. Lo que más me gusta es que no usan insecticidas ni herbicidas. Pensándolo bien, lo que más me gustó fue comer lo que produce la milpa. Los frijoles estaban buenos. Si en tu comunidad hay milpas, valóralas. Te proporcionan lo que necesitas para una alimentación correcta. Por milenios las comunidades han creado y compartido miles de variedades de maíz. Uno de los riesgos es que las plantas que nunca habían existido ahora desplacen a plantas autóctonas como el maíz. ¿Qué repercusiones podría tener esto? Las implicaciones de la manipulación genética siguen en debate. Por ello es importante estar al día, con información que obtengan de fuentes confiables. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Están a favor o en contra? Registren sus opiniones. También pidan a sus familiares sus puntos de vista e investiguen qué otras posturas existen en revistas de divulgación científica, contrástenlas con las suyas y enriquezcan sus argumentos. Anoten las respuestas a las preguntas que les hemos planteado y guárdenlas en su carpeta de experiencias. Cuando regresen a clases, podrán compartirlas con su maestro. Esta ha sido una sesión más de Aprende en Casa. Sigan nuestras transmisiones y continúen aprendiendo.